MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Le aprecio mucho a mi querido Ezra Shabot que nos tome esta llamada telefónica. Ezra, estamos en una pandemia, esto es inédito en la historia contemporánea, no había pasado algo así en 100 años, una recesión que se antoja como la de 1929 a nivel global, y de pronto lo que estamos discutiendo en México es periodistas que no son agradables a la Cuarta Transformación, y la Cuarta Transformación dando clases de periodismo y diciendo que pues no hay periodismo objetivo, y el periodismo objetivo para el presidente pues es una pluma como la de Federico Arreola o como la de Pedro Miguel. Bueno, no objetivo, el periodismo que vale la pena, el periodismo ético. Querido Ezra Shabot, buenos días. Hola, buenos días, Luis, buenos días al auditorio. Sí, por supuesto, en un momento de crisis económica y de crisis sanitaria de esta dimensión, los gobernantes, pues muchos tiemblan porque pues es una situación que les es difícil manejar. Las figuras de Trump, la figura de López Obrador, la figura de Bolsonaro, la figura de Boris Johnson, que terminó dando marcha atrás de lo que originalmente decía. Son figuras que se ven golpeadas por una prensa que pues decide establecer, como siempre, una prensa que hace crítica, una prensa que simplemente no está dispuesta a repetir los mensajes oficiales. Y esto sucede en todo el mundo. Es cierto que los gobernantes tienen derecho a quejarse por aquello que les parece no es adecuado por parte de una prensa crítica, pero aquí el tema es quizá más profundo, porque estamos viendo una confrontación que no comenzó ahora, sino comenzó desde el principio de la administración López Obrador, cuando decide descalificar a los medios, porque pues trae una cuenta pendiente con ellos desde hace mucho tiempo. Desde el tema de que no era cubierto por los medios de comunicación, por las propias televisoras, a las que ahora pues finalmente llega a acuerdos con ellos, con la prensa también, en donde pues tiene ciertos acercamientos con unos, pero rompe finalmente con otros, y bueno, pues termina básicamente por hacer una descalificación generalizada. Establece, por supuesto, un medio al que considera como válido, el periódico La Jornada, y a partir de ahí termina por descalificar absolutamente a los demás. Decía Kapuscinski, ya lo sabemos, lo hemos leído y por supuesto lo hemos repetido en muchas ocasiones: este oficio no es de cínicos, o sea, no es de gente que esté en la posibilidad de mentir con descaro. Esto es el cinismo, o defender de forma deshonesta algo que merece descalificación o desaprobación. Y bueno, pues aquí el problema es que hay distintos tipos de periodismo. El periodismo que es un periodismo comprometido con una causa, un periodismo militante, al cual, pues, como decía Stalin en su tiempo, si la realidad no coincide con lo que yo digo, pues peor para la realidad, porque tengo que ajustarla a lo que yo digo que existe. Y el Estado no es quien tiene que calificar al periodismo, tiene que desmentir, si así es, lo que considera que es una información y una interpretación no adecuada, y lo tiene que hacer básicamente en función de la información que puede proveer o que puede plantear. Es cierto que tradicionalmente en los distintos países hay medios que se adaptan o que se incorporan al discurso de gobierno, pero hay lo que se llama una especie de diálogo y de compromiso profesional con la propia argumentación. En España todo el mundo sabe que el periódico El País tiene la línea del gobierno en este momento del PSOE, pero El País es un periódico que argumenta, que tiene la capacidad de entrar en la crítica, incluso en este momento con respecto a lo que ha hecho el gobierno español. No se trata de medios de propaganda, ni medios de legitimación de cualquier forma de expresión del gobierno en turno. Se trata fundamentalmente de líneas políticas que por supuesto todos tienen, todos tenemos como tal, de medios de comunicación
que por supuesto sí tienen allí un planteamiento propio porque tienen intereses como todos los tenemos. El tema de la objetividad es algo muy sencillo, es algo que no es sencillo de realizar, pero sí de a veces explicar a un alumno en una clase de ciencia política al hablar o de sociología, al hablar de la incapacidad o imposibilidad real de hablar de lo puramente objetivo, como si existiese la neutralidad, pero sí el poder reconocer dónde está uno situado, quién es y qué es lo que está haciendo, pero apega a los hechos. Las opiniones pueden ser múltiples, los hechos son unos, y esta es la capacidad, la posibilidad real de un periodismo profesional. Creo que en ese sentido, decía algún maestro mío allí en la universidad, que los periodistas se parecían mucho a los pintores. El pintor realista pinta lo que ve, el pintor impresionista pinta lo que siente, y el pintor realista socialista, los que pintaban los murales, pinta lo que oye, o sea, lo que le dicen que tiene que pintar. Y hay algunos periodistas que hacen eso, que tienen agenda, que se dedican o se dedicaron a, en medio, por supuesto, de una convicción personal, pero a trabajar con agenda, a llevar adelante un proyecto político y adecuar sus proyectos y adecuar el trabajo periodístico y el de empresas completas hacia lo que consideran su proyecto político. Y una vez que triunfaron, pues ahí están ahora difundiendo también desde la victoria lo que consideran el propio mensaje, ahora convertido, por supuesto, como lo hacían los pintores del realismo socialista, claro, en pura propaganda, absoluta propaganda, Luis. Oye, rápidamente te quisiera preguntar algo. Me llama la atención. Francamente creo que la sociedad está en estos momentos exigiendo otro tipo de cosas, exigiendo otro tipo de información, están muy preocupados por todo lo que está pasando, por la lana, etcétera. Entonces, de pronto, pues poner esto en la agenda puede sonar a distracción, puede sonar a me estoy vacunando por lo que viene, porque al final, cuando todo esto se ponga más feo, no es culpa del gobierno, va a ser culpa de los periodistas, va a ser culpa de los empresarios, va a ser culpa de todo el mundo, menos de decisiones torpes que se han llegado a tomar en esta administración y pues que no han estado a la altura de una circunstancia como la que estamos viviendo. Pero hay algo que me llama mucho la atención y con toda la experiencia que tienes, te lo quisiera preguntar rápidamente. ¿Crees que de pronto estos discursos se van un tanto hacia algo más bien totalitario? No, yo creo que forman parte, pues, de lo que uno puede ver en este momento. Por supuesto, hay una intolerancia a la crítica, al cuestionamiento. Esto es algo muy, muy claro. Puede existir una presión, sabemos que lo existe, descalificar por su nombre a periodistas en función de lo que consideran una pertenencia a un grupo, a un partido, o que sean corruptos, o que sean miembros que critiquen porque pues representan a una corriente que les paga o forman parte de un mundo tenebroso. Pues ahí están. Creo que se trata de un enorme temor que tiene el Estado, Luis, porque lo tiene en realidad. Es algo muy, muy claro. Hay una oposición de los medios tradicionales muy fuerte a las medidas que está tomando el gobierno, y está reaccionando, me parece, de forma totalmente exagerada y sin posibilidad real de encontrar medios que estén dispuestos a jugársela con ellos, Luis. Perdón la extensión de la respuesta. Al contrario, muchísimas gracias, Ezra Chabot. Te mandamos un abrazo y te seguimos ahí en tus redes en @ZChabot. Gracias, Ezra. Buenos días.